universidad me da muy duro a mi mente, a mi psiquis. Soy una persona que se toma las cosas muy a pecho. Y estando tan triste, esta noche soy tan alegre. Porque me ponía a meditar y decía, qué gran bendición es la lucha que yo estoy ahora mismo luchando, o sea, valga la redundancia. Esta batalla de prepararme por un futuro es una gran bendición. ¿Cuántas personas no tienen ni siquiera un prospecto de vida a la altura que sea joven, entrados en años como yo, que no me imaginaba a estas alturas estar estudiando? Pero yo decía, ¿por qué voy a estar triste si pierda o gane mi semestre? Es una gran bendición el hecho de que estoy estudiando. Y comencé a cambiar un poco la manera en ver, porque realmente las bendiciones de Dios están alrededor de nosotros. ¿Por qué ver la parte en que me está doliendo? Y antes de entrar en el tema, yo quiero decirte dos cositas que Dios me ha enseñado. Cuando pensaba eso, me vinieron a la mente estas dos cosas. No tienen que ver con el tema, aunque de pronto sí tengan aplicación en el tema, pero de rapidez te la voy a decir. Hay un versículo en la Biblia, dice que Pablo dice que no hay forma de que en el momento, parafraseo, en el momento la disciplina sea de agrado para uno, pero después uno recoge el fruto de esa disciplina. Y pensando yo en ese versículo, Dios me enseñaba una cosa, y era, ¿por qué nosotros los humanos nos cuesta tanto? O sea, es tan doloroso recibir o tener frutos en cuanto a cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué es tan doloroso? ¿O por qué el ser humano solo aprende de la manera difícil? Porque si nos ponemos a ver nosotros, cuando las cosas son fáciles, cuando son regaladas, cuando son gratis, no las valoramos. No aprendemos cuando estamos en la parte fácil. Tiene que haber un grado de dificultad para que nosotros como especie humana nos empeñemos y saquemos las mejores cosas. Y es algo propio de nosotros como ser humano. Y Dios me hacía entender en Génesis que el fruto entró en maldición por el pecado. Cuando Adán le puso nombre a todos los animales, la Biblia en ningún momento me dice que Adán se quejó, que le costó ponerle nombre. Y póngase usted a imaginar ponerle nombre a todos los animales. Una tarea ardua. Pero la Biblia no hace mención de que Adán tuvo dificultad en eso. Pero cuando entró el pecado, una vez comenzó el pecado, la maldición cae sobre el hecho de dar frutos, cualquier actividad. Y dice que por medio del pecado, el recoger del fruto de la tierra será con el sudor de tu frente y producirá dolor. Con dolor recogerás de la tierra. ¿Sí? El pecado trae la maldición sobre el hecho de que el hombre tenga ahora que sufrir para sacar fruto. Hace referencia al fruto de la tierra, pero es que todo lo que al hombre trabaje tiene que ser con el sudor de su frente y con dolor, porque está bajo la maldición del pecado. Pero hoy cantábamos, hay libertad en la casa de Dios. Y Dios vino y rompió esa maldición. Y por eso es que tú y yo tenemos la bendición de recoger donde no hemos sembrado. Y porque Dios hace cosas tan maravillosas contigo y conmigo. ¿No es un tema para estar agradecido? Y la segunda cosa que quiero decirte es que el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. Ningún poder sobre ti y sobre mí tiene Satanás. Solamente el poder que tú y yo le demos. Y desgraciadamente le hemos creído las mentiras a Satanás y le hemos dado demasiado poder sobre tu vida, sobre mi familia, sobre tu familia. Y esta noche anhelo de que podamos desenmascarar de las mentiras que Satanás tiene bajo nuestra familia el poder. Porque no es así.
Satanás no puede tocar tu familia, Satanás no te puede tocar a ti si tú te guías por las leyes de Dios y si tú vives bajo el poder del Altísimo. Porque no conozco ningún diablo que sea más grande que mi Dios. Padre, yo oro esta noche para que tú seas, Señor, a través de tu palabra enseñándonos, mi Rey. Que tengamos nosotros espíritu, Padre, bueno para ser enseñados, y pon en nosotros la luz de tu palabra que ilumine nuestro entendimiento, en el nombre de Dios, en el nombre que sobre todo nombre tuyo, Jesucristo. Pon tu carbón, Señor, en mi boca, y que sean tus palabras y no las mías, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El tema de este mes es: ¿qué necesita la familia para estar en el corazón de Dios? ¿Verdad? Desde el momento en que el pastor nos anunció a nosotros los maestros los días que teníamos intervención, y me enteré que me tocaba traer el tema, esa pregunta comenzó a calar en mi mente. Y bueno, Dios, ¿de qué manera voy yo a compartirle a la iglesia? ¿Qué necesita la familia para estar en el corazón de Dios? Y esta pregunta daba vueltas y vueltas en mi cabeza. Y solamente llegué a una conclusión, ¿sí? Para esta pregunta. Y la verdad es que nada. Tú y yo, tu familia y mi familia no puede hacer nada para estar en el corazón de Dios. Y es así. ¿Por qué esto? Me van a decir, bueno, entonces, ¿qué han estado hablando el pastor, Pipe? Pero es que la verdad es que en el corazón de Dios tú estás, tu familia está desde antes de la eternidad. Tú y yo estamos en el corazón de Dios desde antes de ser creados. Tu familia está en su corazón. Tanto que primero fue la cruz y después vino todo lo demás. Antes de que tú y yo fuéramos creados, ya Dios tenía el plan, porque Él sabía que el hombre la iba a embarrar. Y no hay nada que tú, yo, tu familia o mi familia pueda hacer para estar en el corazón de Dios. Él ya lo hizo todo. Dio su vida, la vida de su Hijo unigénito, fue entregada por amor a ti. Y si eso no es amor, y si eso no es estar en su corazón, entonces ¿qué es? Tú y yo no tenemos que hacer nada, así que ya concluyamos. Hasta luego los que están en la virtualidad. Oremos para terminar. No, mentira, apenas estamos comenzando. Pero si es así, entonces estamos llamados a rascarnos las barrigas, a sacarnos lana del ombligo y a no hacer nada. Realmente ese no es el llamado en el que estamos nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a pesar de que tú y yo estamos en el corazón anhelante de Dios, porque Él nos anhela con profundo deseo, la pregunta sería: ¿qué necesita Dios para que Él esté en el corazón tuyo? Para que Él esté en el corazón de nuestra familia, para que Él sea el centro. Porque cuando Cristo sea el centro tuyo, cuando Cristo sea el centro del corazón de tu familia, ahí las cosas van a ser distintas. Entonces, el tema de hoy yo lo he titulado: ¿qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi familia para que el Cristo esté en su corazón? El pastor y Pipe comenzaron esta serie de enseñanzas hablando acerca de hombres valerosos, esforzados, con una relación espectacular con Dios. Si bien cometieron errores, por ejemplo David, que piropo, como decía nuestro pastor, que Dios diga un hombre conforme a mi corazón, es algo que cualquiera anhela que Dios diga de uno, ¿verdad?
Y quiero comenzar por esas dos personas que comenzaron hablando. Y quiero que ustedes me ayuden esta noche, ¿sí? Porque quiero llegar al trasfondo de lo que en verdad es la idea de estar en el corazón de Dios y ser uno con ese sentimiento. O sea, aunque nosotros no podemos hacer, y es verdad que no podemos hacer nada para estar en el corazón de Dios, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más, o nada tan embarrado que podamos hacer para que nos ame menos. Y eso es una verdad que nadie puede remover. Pero sin embargo, el trasfondo de esta idea, porque es que ¿qué pasa? Aunque estamos en el corazón de Dios, porque nuestras familias siguen destruidas, porque muchas veces vemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, matrimonios destrozados, hijos yéndose para donde no tienen que irse, en droga, en prostitución, separaciones. ¿Por qué pasa esto si estamos entonces en el corazón de Dios? Y eso, ahondar en ese centro, en ese núcleo, es lo que yo quiero esta noche tratar. Y veamos como ejemplo, comenzando en estos dos varones, ¿sí? Primero David. Perdón, antes de eso quiero establecer 3 principios que me van a ayudar para hablar y sentar muchas bases. Y como primero es que la familia, como el núcleo de nuestra sociedad y creación de Dios, ¿sí? Y el plan de Dios en medio de la familia tiene como núcleo individuos, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del átomo. El átomo es una combinación, ¿verdad? O sea, el átomo es lo más pequeño que hay, ¿verdad? Pero el átomo en sí tiene partículas alrededor de él. Y esas partículas son únicas, son individuos. Así como la familia es el núcleo de la sociedad, ella tiene individuos, está conformada por individuos. Y el plan de Dios que se aplica para individuos tiene como resultado aplicarse a la familia. No sé si me hago entender, pero el plan de Dios específicamente, redondeando este punto, es para individuos, ¿sí? Y por consecuencia, la familia que está conformada por individuos resulta inmiscuida en el plan de Dios. Como segundo, Dios no tiene nietos. ¿Cuántos saben eso? Dios no tiene nietos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos nietos de Dios. Hijos de Dios. Entonces Dios no tiene nietos. Y esto se ancla al primer punto, porque los planes son con individuos. Como tercero, y es la tercera base que quiero establecer antes de entrar a los ejemplos que le estaba hablando, está en Mateo 28, 19, 20, o lo baso en Mateo 28 del 19 al 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero, dentro de este tercer punto, estamos llamados a ser discípulos. Como segundo, debemos enseñarles a esos discípulos todas las cosas que Cristo nos dejó enseñadas. Y como último, no estamos solo para hacer estas dos cosas. Él está con nosotros y es una promesa. Y Dios es hombre para mentir, ¿verdad? Él no es un Dios de promesas.
sea todo hombre falso y sea él veraz, dice la Biblia, porque él no miente, él es un Dios de promesas. Y bueno, establecidos estos tres puntos, ahora sí vayamos con David. Y quiero que me ayuden en esto, ¿sí? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia nos enseña que este pequeño hombre se transformó en un hombre grandísimo, que no solo mató a Goliat, sino que nos dice que se cogió a toda la familia y se la llevó por delante. Hasta el último gigante fue arrasado por David. ¿Sí? O sea que en modo de batalla era teso. En cuanto a relación, hay casi poquitos salmos que nos revelan la clase de relación que tenía David con Dios, ¿verdad? Los salmos nos revelan cada paso, cuando estaba triste, cuando estaba gozoso, cuando llevó el arca en Samuel, eso está en Samuel, y no salieron las cosas bien. Todas estas facetas de David son reveladas en la Biblia, ¿sí? Desde el pequeño David hasta el David rey, que acabó y fue el rey más grande que existió para Israel. Pero una de las cosas que también podemos ver es que el pequeño David tenía problemas familiares. Y lo vemos reflejado cuando Samuel va y le dice al papá: ven acá, tráeme a tus hijos. Y él fanfarronea con los tremendos hombres guapotes sí, que como descripción que nos daba el pastor son igualitos a él. Sí, así buen mozo. Sí. Y se olvida este hombre de que tiene un hijo. ¿Quiénes son padres aquí? Sinceramente, ¿usted se podría olvidar de uno de sus hijos? ¿Qué tendría que pasar para que usted se olvide de un hijo de usted? Esto es muestra de qué pasaba al interior de la familia de David. Y esto es muestra de un tema tan profundo que me da respuesta a por qué David más adelante tiene un desastre de familia. Y eso se llama faltantes. Hemos tenido bastantes enseñanzas aquí en Iglesia Can acerca de los faltantes. Y cómo los faltantes afectan nuestras vidas. Y David tenía faltantes. Y hoy yo quiero demostrarte con este primer ejemplo que tú puedes ser el hombre más ungido, pero no necesariamente trascienda a tu familia. Así que no podemos, porque hay una creencia basada en una mala interpretación del texto bíblico que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. En creer que Dios tiene nietos y que si yo soy hijo de Dios, mis hijos ya están metidos en el paquete. Ya por extensión ellos son salvos. Y realmente hay una batalla que luchar ahí. Hay una batalla que es comenzar a luchar por tu familia, por tu esposo, por tu hijo, por tu hija, por tu familia. Y esta batalla no solamente basta orar, como te lo voy a demostrar hoy. Porque si algo me enseña que David tenía una relación tremenda con Dios. Pero si esto de pronto con David, vamos con el de Felipe. Felipe nos habló también de la joya de familia que tenía Jacob. Y si vemos Jacob y nos vamos un poquito atrás, las preferencias en la familia, como la madre prefería a Jacob, pero el padre prefería ¿a quién? A Esaú. Y cómo estas cosas familiares determinan
cómo la familia más adelante también sigue ese mismo camino. Y cómo se ve afectada por faltantes. Nuevamente les digo, para los que no se han visto la serie de faltantes, en nuestra página lo pueden encontrar y en nuestro canal de YouTube. Y es que aquí en Iglesia nos hemos caracterizado por una cosa, y es sacarle el jugo a la palabra de Dios. Como decía al inicio, nuestro anhelo y el anhelo que Dios ha puesto en nuestros corazones es bendecirte a ti y bendecir a todo el que se nos atraviese. Y no hay manera más grande de bendición que enseñar basado en la palabra de Dios. Y Jacob, ¿quién me puede decir entonces que se le ocurra así algunas de las cosas que pasó con su familia? Pipe habló mucho de eso en nuestra... Le violaron una hija. Hicieron barrejobo los hijos vengándose. Y si bien eran personas que llegaron a ejercer un caminar con Dios, no bastó solo el ejemplo, porque el ejemplo vale, pesa mucho. Pero es solamente una pequeña parte de esa batalla que tenemos que luchar. Mire, yo no encuentro en la Biblia que Dios esté o que camine delante de personas que se quedan sin hacer nada, que están rascándose el ombligo, como decía al inicio. Si yo veo que Dios promete de que Él irá delante de personas que le decía, sé fuerte y valiente, esfuérzate, yo iré delante, pero cuando tú pongas un pie delante del otro y pases al otro lado del río. Cuando a Moisés le dio la tarea, él dijo, yo estaré contigo, yo haré. Pero ¿a quién le tocaba ir? A Moisés. ¿Podía Dios sacar a Israel simplemente de la nada, él manifestarse en una teofanía y arrasar con Egipto y sacar a su pueblo? Pero eso no hubiese encajado en los propósitos de Dios para con nosotros, sus hijos. Y ya que estamos hablando de Moisés, vayamos a Moisés. Moisés fue uno de los líderes más grandes del pueblo de Israel. Tanto fue así que Dios le tocó esconder los huesos de Moisés, porque si no, se hubiese vuelto en uno de los ídolos más grandes. Lo hubiesen venerado y hubiese quitado el lugar de Dios de tantas cosas que hizo Moisés. Pero yo no encuentro que Moisés haya dejado heredero de esa unción, que haya dejado un legado familiar en liderazgo. Y si bien son mencionados los hijos de Moisés, yo no veo que los hijos de Moisés hayan liderado al pueblo de Israel. ¿Qué pasó entonces con el ejemplo de Moisés? ¿Qué pasó con ese pasar la antorcha? ¿Qué pasó con el nieto de Dios ahí? Abraham sí podemos nosotros cortar tela con Abraham a nivel de familia. Y con todo lo mal que podríamos hablar de Abraham, es uno de los padres de la fe. No hay relación en la Biblia que sea tan familiar con Dios como la que tenía Abraham con Dios. Dios le dice, él es mi amigo y yo no puedo ocultar nada de mi amigo. Pero Abraham, por miedo y cobardía, ocultó de que su esposa era su esposa frente al faraón. Y por eso casi se mete en un problema. Si Dios no le da el sueño al faraón y le dice, no toques a esa mujer porque es la esposa del otro, ¿qué problema se hubiese pasado?
Abraham, por cobardía, no le dice a su mujer: creamos, estamos esperando, sino que cae delante de lo que ella le está diciendo y tiene un hijo con su criada. Muchas mujeres le dirán: es que él sí estaba bien entrenado para obedecer a la esposa así como debe ser. Pero si Abraham hubiese tenido la valentía de sostener el legado que Dios le había puesto como cabeza de su hogar, hoy no habría dos naciones tan enemigas como la de Israel y el pueblo árabe. Una enemistad que ha sido de generación en generación, con un conflicto tan grande que hasta en el tiempo final será reflejado este conflicto. Solo porque él no fue capaz de decirle a la mujer, si él estaba creyendo y era el padre de la fe, y fue el padre de la fe, decirle: espérate, que por ahí no es. Y mucho más atroz decir, echar a ese hijo con la sirvienta nada más porque la mujer le dijo: ven acá, no me salió la cosa como la pintaba, así que échame esta. Y la tiró al desierto. Y podría yo hablarte de muchas cosas de Abraham. Pero ¿a qué quiero yo llegar frente a estos errores de gente que tuvo una relación tan grande con Dios? Y es el punto de cómo tú y yo estamos llamados a luchar nuestras batallas por nuestras familias. No estamos llamados solamente a orar, a pesar de que es muy importante el orar por tus hijos, el orar por tu esposo. Hay una línea tan delgada en este punto, porque como hemos enseñado, y si no estoy mal, yo enseñé una vez acerca de que la oración no tiene poder. Porque es que pasamos al punto en que creemos que la oración es la que tiene el poder. Y para hacer un poquito de recorderis de esa vez y condensar esa enseñanza, es que la oración en sí misma no tiene poder. El poder de la oración está al Dios que va dirigida esa oración. Y es que porque la oración es una comunicación, es comunicación con el jefe. Si hay problemas en una empresa, el dueño o el jefe de la empresa es el que tiene el poder. Pero si tú eres buen amigo de ese jefe, tú te vas a sentir confiado. Tú te vas a sentir confiado al punto de que puedes hablar con ese jefe y exponerle algunas ideas que podrían beneficiar a la empresa, que podrían beneficiarte a ti, porque tienes vara alta con el dueño. Estás en la rosca. Tu palabra no es la que tiene el poder, o la comunicación específicamente no es la que tiene el poder. El poder viene ejercido ¿por quién? Por el jefe. Pero tú puedes acceder a ese poder, ¿sí? Y es lo que pasa con la oración. La oración en sí misma no tiene poder, si no es porque está conectada al más grande ser que existe en este universo. ¿Sí? Así que solamente orar no basta. Cuando Josué 24:15 habla de ese gran versículo que ahorita mencioné, que es muy mal interpretado, cuando dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses que vienen sirviendo vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué malentendido? Y esa es la base de la respuesta a la pregunta que yo digo: ¿qué necesita la familia? ¿Qué necesita tu familia?
Y es que cuando hay una persona, cuando hay una sola persona que es un hijo de Dios, por consecuencia debe los demás seguir a Cristo. Pero ven acá, por eso se contradice con los ejemplos que diste, porque David seguía a Dios y su familia fue un desastre. Y de cierta manera puedo contradecirme, pero déjame y te explico. Los 3 puntos que te expliqué al principio, y era que el plan de Dios es para individuos, es prácticamente de que cada uno es responsable de su salvación. Si bien yo soy responsable de mi salvación, yo puedo y estoy llamado a llevar a otros también a ser salvos. ¿Sí? La salvación es individual, pero yo tengo una zona de influencia, la cual está contenida en el segundo punto, y es id y hacer discípulos. Cuando yo soy un hijo de Dios, yo no puedo desatarme de la gran comisión. Y la gran comisión no es ir solamente a todo el que esté necesitado afuera, sino comenzar con los que están dentro de ese círculo de influencia. Y las primeras personas que están dentro del círculo de influencia de todos es la familia. Si bien, como dice nuestro pastor, no todos somos padres, sí todos somos hijos y todos somos miembros de una familia. Y todos somos parte de un núcleo. Si estamos solos en la familia, todos también tenemos una área de influencia. Y esa área de influencia, llámese familia, llámese una casa alquilada donde yo convivo con otras personas, o llámese trabajo, o llámese barrio. El primer círculo de esa área de influencia es el primero que debe verse influenciado o trastornado por el hecho de que tú eres un hijo de Dios. Mateo 5 del 3 al 20 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Mi hermano, si yo le meto el dedo donde está la sal, mi dedo queda lleno de sal. Si yo unto sal en una arepa, la arepa queda salada. Cuando yo echo sal en un lado y esta no se sala, esa sal no sirve. Y Dios dice que tú eres la sal. Donde tú estés, debe estar salado todo. Y no salado de suerte. ¿Sí? Sigue diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es lo que yo les digo, mi hermano, de que los primeros que se ven alumbrados son los que están inmediatamente al lado de la luz. O sea, tu familia. Y aquí entra lo del ejemplo. Pero ¿por qué digo que el ejemplo no es suficiente? Porque el ejemplo tuyo y mío son ejemplos que fallan. Son ejemplos que estamos en cualquier momento puestos a fallar. Pero hay un ejemplo que te puedo dar. Y es un ejemplo que me enseña a mí las cualidades de hacer discípulos, de brillar, de salar. Y es el ejemplo mayor, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero Dios, Jesucristo hecho, Dios hecho carne en Jesús, le tomó 3 años, una muerte horrible, toda su sangre y una resurrección para dejar 12 discípulos. ¿Qué nos tocará a nosotros para discipular? ¿Qué precio tenemos que pagar tú y yo para ser discípulos? Pues te tengo una noticia. Esa cuota está rebajada. Porque Él no te está pidiendo que entregues tu vida, porque Él ya lo hizo. Él ya dio su vida. Pero Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir para ser discípulos a nuestras familias. Estamos llamados no solo a vivir nuestras vidas y ya. No solo a decir, bueno, ellos tienen mi ejemplo, o yo oro por ellos nada más. Estamos llamados a ser discípulos. Mira, es tan impresionante y por eso puse el punto de que somos individuos. Porque el plan de Dios es para cada uno. Y estamos nosotros llamados a ver a nuestros hijos ya no como mi hijo o mi hija, a mi esposo, a mi esposa como mi esposo o mi esposa. Estamos llamados a verlo como el Hijo de Dios. Y si dices como ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No seamos como Caín, porque sí estamos llamados a ser guarda de mi hermano, a ser discípulo. Y a ser discípulo no es solamente predicar. Hacer discípulo es enseñar. En el momento de debilidad, ser fortaleza. En el momento de soledad, ser compañía. En el momento de enfermedad, ser salud. No estamos llamados solamente a decir Cristo te ama. No estoy llamado solamente a decirle a mi familia pecador, por ahí no es. Si tú quieres que Dios sea el centro de tu familia, debemos comenzar a discipular, a enseñar día a día, a ser ese paracleto que necesita mi hijo, mi hermano, mi cónyuge, mi padre, el que está a mi alrededor. Vivamos para hacer discípulos y entonces veremos la familia que siempre hemos querido, con Cristo en el centro de su corazón. Vivamos para ser discípulos. ¿Y qué necesita entonces mi familia para estar Cristo en su centro? Solamente necesita una sola persona, y es la iglesia de Cristo. ¿Y quiénes son la iglesia de Cristo? Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres la mano de Jesús, tú eres los pies de Jesús. Y Dios, Jesús, fueron 3 años levantando muertos, sanando enfermos, mostrando grandes maravillas. Pero adivina qué dijo: cosas mayores tú harás. Discipula a tu familia. Es el llamado que Dios nos hace. Y así tendremos familias conforme al corazón de Dios, creadas con individuos que sean conformes al corazón de Dios. No te limites solamente a pensar de que tu ejemplo y tu oración es suficiente. Enseña en todo momento, levanta en todo momento, sana en todo momento, ama en todo momento, porque es el ejemplo que Jesús dio. Por tanto amor que dio su vida, por tanto amor que cuando se fue no nos dejó solos, sino que nos dejó al Espíritu Santo. Por tanto amor que regresará por ti y por tu familia. Así que enseñemos, amemos y no nos cansemos de eso. Tu familia necesita solamente una luz para que se vuelva luz. Solo te necesita a ti, pegado de Dios,
para que se peguen a Dios. Así que no sigas más preguntándote qué es lo que falta en mi familia, porque lo tiene en ti. En ti está la solución a tu familia. No esperes buscar en el exterior. No esperes encontrar una solución fuera, porque tú eres la solución a lo que tu familia necesita. Porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Padre que estás en los cielos, mi Rey. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amar a mi familia. Gracias porque somos esa luz, somos tus manos, somos tus pies, Señor. Yo hoy te oro, Señor, por todas esas personas, mi Rey, que nos ven desde sus hogares, por aquellos que se han de conectar después, mi Dios. Si hay uno, mi Dios, que por primera vez escucha tu palabra en este momento, le digo que solamente basta con creer, porque a todo el que Él cree le dio la potestad de ser hijo de Dios. Y creer con el corazón, confesar con mi boca y vivir una vida para ti, Señor. Hoy te invito a que entres en el corazón, Señor. Queremos ser tus hijos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que el que no te conozca, mi Dios, vea tu luz. Y si yo soy esa luz, Señor, permíteme brillar. Brillar para mi familia, brillar para mis compañeros, para mis amigos, mis vecinos, Señor. Oh, precioso Rey, gracias. Gracias, Padre hermoso, gracias. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por sus familias. Yo los bendigo esta noche, Señor, así como han venido, Señor, en bien, tú los llevarás con bien, Señor, porque tú estás aquí, tu presencia está con nosotros, pero retirándonos de aquí, tu presencia irá con nosotros. Porque ¿a dónde iré, Señor, sin que tu presencia esté ahí? Gracias, Padre. Gracias por esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.